Algunos de nosotros hemos vivido o visto cosas impactantes y turbias, desde paranormales, psicológicas y emocionales. Recopilé algunas anécdotas que ustedes me hicieron llegar al correo. Aviso importante. Si eres sensible, no mires el contenido. Un día, en un campamento religioso, estaba hablando con un amigo de mi grupo y él estaba en su teléfono. Alcancé a ver Show y Necro, ya saben, filia con pollos y cabezas de pollos. Gente haciendo cosas muy desagradables con estos pobres pollos. Él solo me miró y como que se rió, pero yo me sentí preocupado y raro. Tengo entendido que ya es algo normalizado que los jóvenes, lamentablemente, tengan contenido similar en sus teléfonos, pero créanme que fue de lo más grotesco y asqueroso que llegué a ver. Me entristece y me pregunto, ¿por qué hay gente que se siente atraída por ese contenido tan repulsivo y horrible? ¿Qué piensan? ¿Me harían un favor respondiéndome? Pero fuera de la razón psicológica, por la razón social, al sentirse más aceptados al consumir este contenido. ¿Qué tal, joven Curiel? Tengo un relato el cual te puede interesar. Soy un joven que todos los sábados acostumbra a trasnochar. Por lo general me quedo despierto de 10 de la noche a 7 de la mañana y luego me duermo, casi siempre haciendo tareas. Una noche, eran aproximadamente las 5:40 de la madrugada. La habitación estaba en silencio, apenas iluminada por la luz tenue que entraba por la ventana. Yo estaba a punto de dormir, pues ya había terminado mi tarea. No era un sueño ni un estado de confusión. Recuerdo con claridad estar acostado en posición fetal y sentir de inmediato una presencia ajena, algo que no pertenecía a mi espacio. Al girar ligeramente la cabeza, lo vi. Estaba de pie, al lado de mi cama, inmóvil. Su figura era oscura, casi absorbía la poca luz que había en la habitación. No podía distinguir rasgos humanos claros, pero sí una forma definida, alta, completamente inhumana. Lo más perturbador era su rostro. Una sonrisa horrible y unos ojos que parecían fijarse directamente en mí. No se movía, no hablaba, solo estaba ahí. Sentí un miedo profundo que paralizó mi cuerpo. Intenté moverme, pero por el terror que sentía no pude reaccionar. Mi respiración se volvió pesada y sentía el corazón golpeando con fuerza. No era imaginación ni sugestión, estaba consciente, atento, plenamente despierto. La habitación era la misma de siempre. La puerta entreabierta, los muebles en su lugar, todo normal excepto esa presencia. Eso fue lo que más me impactó, la normalidad del entorno contrastando con algo que nunca debió estar ahí. No sabría decir cuánto tiempo duró. Pudo haber sido un minuto o varios segundos, pero se sintió eterno. En algún momento me arropé, con el cuerpo temblando, y la figura ya no estaba. No escuché pasos, no hubo ruido alguno. Simplemente desapareció. Después de eso, el miedo no se fue de inmediato. Permanecí despierto, tratando de procesar lo ocurrido, repasando mentalmente cada detalle. Sé lo que vi. Sé que estaba consciente. Y aunque no tengo una explicación clara, la experiencia fue real para mí y dejó una marca difícil de ignorar. No fue una historia, no fue un juego, no fue un sueño. Fue una experiencia que aún hoy recuerdo con absoluta claridad. Postdata. Adjunto una imagen de lo que vi. Recalco que es una reimaginación hecha con inteligencia artificial. Hola, Curiel, espero estés bien. Esta anécdota pasó cuando yo tenía apenas 6 años. Cuando me mudé de casa, vivía cerca de la Normal de Maestros, una zona muy escolar. Se cree que durante el movimiento de Tlatelolco muchos alumnos, maestros y padres se fueron a refugiar en casas de la zona. ¿Por qué cuento esto? Porque en esa casa era común escuchar cosas cayéndose, lamentos a altas horas de la noche y ruidos extraños. Cuando llegamos a esa casa, la estábamos remodelando y limpiando, pues mi hermana apenas tenía meses en la pancita de mi mamá. Solo nos faltaba barrer la sala, así que mi mamá y yo fuimos a hacerlo. La luz estaba apagada y yo no pude ver nada, solo recuerdo que mi mamá comenzó a llorar muy asustada, con un llanto interminable, lo cual era raro, ya que es una mujer muy graciosa y con carácter. Mi mamá asegura que sintió como una mano muy grande, calcula que la de un hombre de entre 30 y 40 años, la empujó contra la pared con mucha violencia. Mi padrastro y yo tuvimos que tranquilizarla. Estuvo llorando alrededor de 1 hora. Definitivamente no se me hace descabellado, ya que en esa casa se sentía una vibra muy pesada. Actualmente ya nos mudamos. Saludos.
Esta anécdota no es mía. Es de 4chan. Este chico hace tiempo iba camino a la enfermería, pero antes se desvió al baño. Como nunca se había sentido cómodo usando los orinales, entró a un cubículo. Mientras estaba en lo suyo, comenzó a sentir unos escalofríos que se volvían cada vez más insoportables y después escuchó que alguien hablaba. ¿Quién está ahí?, preguntó el chico. Miró hacia los lados intentando no mancharse, pero no vio nada. Solo seguía escuchando muchas veces la frase, "Spectare suprate". Apenas logró subir el cierre del pantalón antes de salir corriendo del baño. Decidió ir en busca de un profesor y contarle lo sucedido. Le contó todo y le repitió la frase que escuchó, "Spectare suprate". En ese momento, el profesor se puso pálido y fue a hablar con el director. Pero antes de irse, le ordenó al chico no contarle a nadie sobre lo sucedido. Al día siguiente, un sacerdote fue a bendecir la escuela. Años después volvió al colegio y se percató de que el baño había sido remodelado y en su lugar ahora eran cubículos de oficina. Con curiosidad, buscó al profesor para preguntarle sobre lo que había ocurrido ese día. Él le contó que aproximadamente hace 30 años una mujer había sido llevada a ese baño con engaños y posteriormente había sido abusada sexualmente. Jamás dijo quiénes eran los culpables. Días después, esa niña se desvivió colgándose en ese mismo baño. El chico se sorprendió y preguntó aún con más curiosidad. ¿Qué tiene que ver la frase "Spectare suprate" que escuché ese día? El profesor se queda en silencio un momento y le responde. En latín eso significa "mira arriba tuyo". Hola Curiel, si soy honesto, necesito sacarme algo de mi cabeza que me pasó en 2016 o 2017. Pasa que en ese tiempo tenía 14 años, iba en la secundaria y era muy estúpido por lo que yo de chistosito junto con mis amigos, le robamos el celular a la prefecta que nos caía mal, ya que había regañado a uno de nuestros amigos por una tontería. Pasa que yo me llevé el celular a mi casa porque como era el más tranquilo, por lo que ella no sospecharía de mí y de milagro no lo hizo, pues cuando llegué a mi casa, ese día yo lo revisé, no me acuerdo cómo logré desbloquear el teléfono, creo que era porque tenía un patrón muy predecible, pero cuando revisé sus cosas, encontré que en su galería tenía cantidades de fotos de mis compañeros y otros alumnos de otros salones mostrándolo todo, lo peor es que el fondo siempre era el mismo. O sea, era el fondo de la dirección de la escuela. Y eso no es lo peor de todo porque cuando entré a su WhatsApp, me encontré con pláticas subidas de tono con diferentes estudiantes al igual que con padres. Cuando vi todo eso, decidí no ver más y decirle a mis amigos lo que encontré, decidimos todos que al día siguiente tiraríamos el teléfono al baño, y no diríamos nada de lo que vi, pero desde ese día me sentía incómodo cerca de esa profesora, era raro, muy raro. Hola, Curiel. Recuerdo que hace unos años me había comprado un nuevo teléfono y el otro decidí dárselo a mi padre. Todo normal hasta ahí, hasta que luego de unos meses él pudo comprarse uno nuevo. Un día encontré el viejo celular y decidí prenderlo para revisarlo, suponiendo que no había nada. Pero al entrar a Google Chrome vi que había varias pestañas abiertas en páginas para no por. Cerré el navegador y entré a la galería, en la cual no había nada raro, solo imágenes de mi papá y otras cosas normales. Sin embargo, al entrar a la papelera encontré vídeos de mi padre con otras mujeres, vídeos suyos masturbándose y conversaciones inapropiadas de WhatsApp. Lo peor de todo es que algunas fotos eran de chicas que parecían no superar los 18 años. Desde entonces estoy más distanciado de él por lo enfermo que es. Hola, Curiel. Mi nombre es Panzer. Recorré esta historia mientras veía tu video lo más perturbador que vieron mis suscriptores. Esto ocurrió en febrero de 2025, específicamente el miércoles 26. El día transcurría con total normalidad. Regresé de la escuela y, como de costumbre, me acosté en mi cuarto para usar el teléfono. Mientras revisaba Instagram, noté que mi algoritmo estaba completamente extraño. De la nada, la aplicación comenzó a recomendarme vídeos extremadamente violentos, atropellos, ejecuciones y otros contenidos muy perturbadores. Uno de los que más se me quedó grabado fue el de un hombre en la India que cuidaba a un elefante y que poco después terminaba perdiendo la vida de forma brutal. Lo peor es que no fui el único. Ese mismo día, personas de muchos países, Estados Unidos, Alemania, México, Argentina, entre otros, reportaron exactamente lo mismo. De hecho, el tema se volvió tendencia y fue noticia en internet. Instagram nunca dio una explicación clara.
Dijeron que se trató de una prueba del algoritmo, aunque mucha gente cree que fue una vulnerabilidad del sistema aprovechada por terceros. Hasta hoy no se sabe con certeza qué pasó. Afortunadamente logré salir adelante, pero esos vídeos me dejaron una huella fuerte. Pasé por un periodo de depresión y ansiedad después de lo ocurrido. Ojalá esta historia pueda aparecer en tu canal. Te escucho mientras me hago güey en mi casa, jaja. Saludos. Hola, Curiel. Mi historia comienza cuando tenía 13 años. En ese tiempo vi un video muy conocido en internet relacionado con el caso de Ricardo López, también llamado Ricardo Bjork. En aquellos años, ese material estaba disponible en YouTube y verlo me afectó bastante. Me generó un miedo constante. Me daba terror quedarme solo en casa o estar a oscuras, porque sentía que podía volver a encontrarme con algo así. Con el paso del tiempo he intentado informarme más sobre el caso, pero incluso hoy, muchos años después, sigue causándome inquietud. Ya no me afecta como antes, pero aún queda una sensación incómoda que no se va del todo. Prefiero no ver imágenes ni contenido relacionado. Actualmente tengo 10 años más de cuando vi ese video por primera vez. Considero que lo he superado en gran parte, pero definitivamente fue algo que me marcó. Saludos. Hola Curiel. Por favor ponme como anónimo. Esta experiencia me ocurrió cuando mi familia y yo nos mudamos a un departamento que estaba muy cerca del mar. Eso era lo bueno, pero lo malo es que también estábamos cerca de barrios peligrosos y hostiles, así que siempre íbamos con precaución. Una noche me desperté en la madrugada y escuché a mi papá decir que se había ido la luz, y era cierto, ya que por la ventana de mi cuarto veía todo completamente oscuro. Hasta ahí todo normal, pero de un momento a otro empecé a escuchar a un hombre gritar de forma alterada y también pude oír cómo se rompían botellas de vidrio afuera. No me animé a asomarme por la ventana para ver qué estaba pasando. Para tranquilizarme, me decía a mí mismo que seguramente eran borrachos o drogadictos, pero la forma en la que gritaba ese hombre sí me dio mala espina. Esa no fue la primera vez que ocurría algo perturbador afuera. Ya habían pasado varios incidentes en esos barrios. Señoras peleándose, una chica alterada lamentando el fallecimiento de su madre, chicos golpeando autos con machetes y hasta una ocasión en la que la policía apareció por un crimen que estaba ocurriendo. También hubo un asesinato cerca de un supermercado que quedaba detrás del departamento donde vivíamos. Solo duramos un año en ese lugar y después nos mudamos de regreso a nuestro antiguo departamento de toda la vida. Bueno, eso es todo. Espero que mi relato aparezca, y si no, no hay problema. Un saludo. Una vez estaba afuera de mi casa con mi papá, mi mamá y mi hermana, y un man en moto, todo loquito, viene y se choca, y la pierna le quedó como queso rallado. Yo solo miraba y ya, eso es todo. Hola bro, disculpa si no sé hacer bien un correo. Veo mucho tus vídeos y me inspiraste a contarte sucesos que me marcaron desde el pasado. Bueno, para empezar, soy de Santiago de Chile y tengo que aclarar que desde muy pequeño, de los 4 años hasta los 16, y hoy con 17, pasé por problemas familiares de violencia verbal, física, psicológica y espiritual, pero te voy a contar los sucesos espirituales o paranormales que tuve. Mi familia está marcada por la violencia y lo espiritual, ya que desde que mi bisabuela se fue de este mundo, ni ella ni a mi abuelo los conocí. Mi familia por parte de mamá pasó por sucesos espirituales, ya que decían que ella era bruja. Sonaría algo cliché decirlo así, pero esa idea de cliché se te quita al saber que ella mató a mi bisabuelo de hambre. Le daba comida con trozos pequeños de vidrio y le servía pan mohoso, mientras ella comía pan fresco y tomaba vino a escondidas. Le daba cáscaras de papa o de tomates a los perros y decía, con eso ya tienen para comer. El caso es que cuando murió, mi abuelo vio un perro inmenso postrado en su cama y escuchó campanas. Cuando se dio cuenta de lo que pasaba, fue a revisar el cuarto de mi bisabuela con mi madre, y ella ya había fallecido en su cama. Otra cosa que tengo que aclarar es que todo eso ocurrió en mi casa, y el perro postrado en la cama de mi abuelo no era de nosotros y no pudo haber entrado sin que nadie lo notara. Al cabo de unos minutos, se desapareció. Desde eso, mi familia tuvo problemas paranormales y, en mi caso, no fue el peor, pero sí el más trágico, según ellos. A los 12 y 13 años, en pandemia y cuarentena total, lo primero fue que un día me desperté con el cuerpo cargado, muy cansado para seguir despierto.
Me sentía muy mal y, al dormir de nuevo, tuve un sueño lúcido donde una sombra, que será muy relevante después, estaba en la esquina de mi cuarto. Sentía como si me mirara, pero sin ojos. En el sueño me fui a la cocina y vi a un pastor con los ojos blancos, hablando como en otro idioma. Después desperté y mi madre me explicó que me habían cargado, algún demonio o ente se fijó en mí. Después tuve otro suceso más impactante. Mi papá dormía en mi cuarto, ya que lo recogimos de la calle, era adicto a la pasta base y al alcohol. Ese día, entre la 1 y las 2 de la mañana, mi padre me dijo que iba a ir a un clandestino, lugar donde se vende alcohol ilegalmente. Yo me quedé en mi cuarto con mi querida gata. Mi cuarto tiene una puerta para salir al patio y la había dejado sin pestillo para que entrara mi padre de vuelta. En un momento estaba tranquilo viendo YouTube, hasta que alguien tocó la puerta del patio 2 veces, con 3 golpeteos cada una. Mi gata se paró en 2 patas en mi cama para revisar quién estaba afuera, viendo su silueta por debajo de la puerta. Me pareció extraño, pero le dije, entra, weón, pensando que era mi padre. Volvieron a golpear la puerta y nadie entraba. Entonces se me ocurrió llamar a mi padre, ya que tenía el celular con mucho volumen, y cuando lo llamé no sonó nada, pero igual me contestó. Le dije, ¿por qué andas tocando la puerta? Pasa mejor, y él me dijo, pero si yo todavía no llego a la casa. Lo único que hice en ese momento fue irme al cuarto de mi madre mientras llegaba mi papá. Lo siguiente, para no hacer la historia muy larga, fue un proceso fuerte en mi vida, ya que después de la pandemia me dediqué a robar, y ahora, con 17, me rehabilité. A los 15 y 16 años tuve muchos problemas personales, judiciales y familiares. Pasé por un momento de depresión y odio después de que me cortaran el cuello, justo a 1,5 centímetros de la yugular. Del enojo y la frustración pensé que alguien me estaba haciendo sufrir y que solo podía ser un demonio. Entonces yo, que por problemas siempre dormía con un cuchillo en la almohada, lo agarré y dije que se apareciera el que me hacía este mal, y se apareció la misma sombra con la que había soñado antes. Esta llegaba hasta el techo y era tan oscura que la luz del borde de la puerta no se veía. Agarré valentía y le dije que nos reventáramos, pero se desvaneció. A partir de eso se desencadenaron más sucesos trágicos y espirituales, pero si los dijera todos, haría un testamento entero. Ojalá puedas tomarte el tiempo de leer esto y, en tu opinión, ver si lo subes para algún video, bro. Gracias por entretenerme el día con tus videos, sigue así, Master. Esto ha sido todo por hoy. Si les ha gustado, pueden visitar mi canal. Me gustaría felicitar por su cumpleaños a Renzo Berriel. Muchas felicidades. No olviden unirse al Discord y mandar sus anécdotas. Nos vemos en otro video, chicos y chicas.